Pero ¿sabes? Ahora creo que sí tenía otro camino, contestó el rey, con un tono grave y reflexivo a la maldición Maito, la cual tenía frente a él. Tuve dos caminos, y aún así decidí maldecir a todos desde el fondo de mis entrañas. Supongo que tuve miedo de mi propia maldición. Hizo una breve pausa y luego esbozó una sonrisa amplia, mostrando los dientes. Aún así, continuó. Me pregunto qué pasará la siguiente vez si tomo el segundo camino. Un impacto seco y metálico arrancó a Sukuna de su letargo. El vehículo se había detenido de forma violenta, provocando que los neumáticos chirriaran contra el suelo irregular a escasos metros de la sede del 10º escuadrón. El rey de las maldiciones soltó un bostezo perezoso, estirando los brazos con una parsimonia que contrastaba con la tensión que llenaba el habitáculo. No hizo el más mínimo amago de abandonar la comodidad del asiento. Si planeas hacerme un berrinche como la última vez, te advierto desde ahora que esta vez sí te rebanaré las piernas, sentenció Sukuna. Su voz, grave y cargada de una amenaza casual, cortó el aire como una cuchilla. Bell, sentada al volante, sintió como un escalofrío le recorría la columna vertebral. El sudor frío empapaba su frente y sus manos temblaban de forma incontrolable, golpeando rítmicamente contra el cuero del manubrio. El pánico no era solo por la presencia de la maldición a su lado, sino por la figura de Ren. A pesar de haber actuado bajo coacción, sabía que había ocultado información vital. Una traición silenciosa que la dejaría vulnerable y sin defensa ante un interrogatorio oficial. Abrumada por la culpa y el miedo, la capitana hundió el rostro contra el volante. El sonido de su respiración entrecortada pronto fue sustituido por el rastro húmedo de las lágrimas que comenzaron a brotar, empapando su piel mientras la incertidumbre la asfixiaba. A su lado, el pelirrosa escuchó los sollozos con una expresión de absoluto tedio. Emitió un chasquido de irritación con la lengua y, tras un breve silencio, incorporó el torso para observar de reojo a la joven. «Qué fastidiosa eres, niña», espetó el rey con una mezcla de desprecio y aburrimiento. Acto seguido, abrió la puerta y salió del coche de un solo salto, aterrizando con firmeza sobre el suelo rocoso y polvoriento. Se detuvo un instante, dándole la espalda al vehículo antes de añadir en tono seco. «Está bien, te cumpliré tu capricho». La peliceleste levantó la cabeza con brusquedad, girándose hacia él con los ojos enrojecidos y la mirada empañada por la confusión. El volante conservaba el rastro de su humedad, un mapa de su desesperación. «¿Hablas en serio?», inquirió Bell con la voz quebrada, haciendo un esfuerzo por enderezar la espalda y limpiarse las mejillas con el dorso de la mano en un gesto apresurado. «Hablo en serio, niña. Y deja de lloriquear de una vez, que no tengo paciencia para estas escenas», replicó la maldición mientras emprendía su regreso al cuartel con paso firme. Sin embargo, tras avanzar un par de metros, se detuvo y volvió ligeramente el rostro, mostrando una sonrisa de medio lado que no auguraba nada bueno, pero que rompió la tensión del momento. «Solo una cosa más, Bell», añadió. «Cuando regreses, encárgate de comprar más de esas galletas. Son bastante buenas». Antes de que la capitana pudiera procesar la petición, el hombre desapareció de su vista, dejando tras de sí un silencio repentino. La mujer soltó un largo y sonoro suspiro de alivio, dejando que su cuerpo se hundiera contra el respaldo del asiento como si le hubieran quitado un peso físico de encima. Se frotó la cara con ambas manos, intentando recuperar la compostura mientras su corazón recuperaba un ritmo normal. «Después de todo», murmuró la peliceleste para sí misma, con un hilo de voz que apenas rompió el silencio del auto. «No es tan malo como parece». Una pequeña y genuina sonrisa se dibujó en su rostro. Con una determinación renovada, sujetó de nuevo el volante y puso el vehículo en marcha para continuar su camino. Simultáneamente, mientras Bell por fin arribaba a los terrenos de la sede del 10º escuadrón, el rey de las maldiciones deambulaba con paso sosegado a través de los agrestes paisajes de Mato. En una de sus manos sostenía un alimento peculiar. Un fruto de aspecto similar a un durazno, caracterizado por un tono rosa vibrante, salpicado de extrañas manchas moradas y recubierto por una cáscara de textura lustrosa. Sin embargo, a medida que masticaba y tragaba la pulpa, los rasgos del pelirrosa se fueron contrayendo en una mueca de creciente decepción. «Estas porquerías no sabrían bien ni aunque las atiborrara de azúcar», masculló Sukuna con desdén. Acto seguido, escupió los restos al suelo en un vano intento por sacarse aquel regusto insípido de la boca.
para ser el único alimento que crece de forma natural en esta dimensión, resultan verdaderamente patéticas. Hasta el agua corriente tiene más sabor. A pesar de su evidente disgusto y de la dura crítica, el hechicero examinó el fruto un segundo más antes de arrancarle otro mordisco. Masticó con lentitud, dejando escapar un suspiro cargado de resignación. Aunque, bueno, concedió la maldición, encogiéndose levemente de hombros mientras tragaba la pulpa fibrosa, para engañar al estómago y pasar el hambre, no están del todo mal. El pelirrosa reanudó su marcha sin mayores demoras. Por primera vez, había logrado resistirse a un impulso de curiosidad verdaderamente abrumador. El deseo de conocer a esa tal Ren, la mujer a la que tanto temían sus subordinados. Contenerse había representado una prueba directa para su inmenso orgullo, un desafío que terminó superando con éxito. Después de todo, estaba genuinamente interesado en descubrir hacia dónde lo conduciría este inusual cambio de actitud. Por otro lado, a medida que terminaba de tragar los últimos trozos de la fruta, percibió una repentina anomalía en su interior. El alimento estaba comenzando a reaccionar en contacto directo con su energía maldita, volviéndola considerablemente más densa y condensada de lo que era por naturaleza. Curiosamente, la primera vez que ingirió esa especie vegetal no había experimentado ninguna alteración similar en su flujo de poder, un detalle técnico que lo llevó a deducir que el efecto debía manifestarse de forma gradual en el organismo. Si bien este peculiar fenómeno captó de inmediato su interés, el rey de las maldiciones decidió no detener su avance por el momento. Ya se encargaría de investigar el asunto con mayor detenimiento más adelante. Minutos más tarde, en el interior de la sede del 10º Escuadrón, dio inicio la reunión de capitanas. Bell, sentada en su respectivo lugar, mantenía la mirada fija en el suelo, completamente ajena a la exposición que se estaba llevando a cabo. Desde el instante en que cruzó la puerta hasta que tomó asiento, se había esforzado por evitar cualquier contacto visual con Ren. Jugaba nerviosamente con sus dedos, inmersa en sus propios pensamientos mientras, de fondo, se anunciaba un cambio de capitanía en el 1er Escuadrón. La líder actual estaba delegando el puesto a su sucesor. Semejante noticia, aunque sorprendente para la mayoría, carecía de interés para la peliceleste. Su mente seguía anclada en su cuna, rogando en silencio que el rey de las maldiciones se hubiera retirado a su cuartel y no hiciera nada que pudiera empeorar aún más aquel desastroso día. Ryome en su cuna, pronunció de pronto una voz con tono intrigado. El sonido de aquel nombre sacó a Bell de su ensimismamiento como si recibiera una sacudida. Alzó la cabeza de inmediato, girando el rostro hacia la fuente del comentario, y chocó de forma abrupta con la mirada profunda de Ren Yamashiro. La capitana, una joven de estatura promedio, poseía unos penetrantes ojos violetas y una larga cabellera de un tono púrpura oscuro, peinada con un tradicional corte hime. Como único adorno, llevaba un cordón rojo entrelazado en un nudo floral sobre su sien izquierda. Al notar que la líder del 3er Escuadrón por fin prestaba atención a la junta, esbozó una sonrisa astuta. Por su parte, la peliceleste sintió un vuelco en el estómago. El miedo la invadió de golpe, provocando que una fina capa de sudor frío cubriera su nuca, e hiciera que su postura se encogiera, regresando a su habitual actitud tímida. A pesar del terror que la paralizaba, se obligó a tragar saliva y se dispuso a escuchar con máxima atención el reporte. Ese es el nombre de la criatura que ha estado saqueando los suministros de las caravanas que ingresan a Mato, prosiguió Ren, paseando su mirada por el resto de las presentes sin borrar la sonrisa de su rostro. No ha herido de gravedad a ninguna de nuestras integrantes, pero sí las ha dejado con lesiones considerables. Últimamente, su nivel de actividad ha disminuido. Sin embargo, seguimos sin poseer datos sobre su apariencia física. Sabemos cómo se llama únicamente porque él mismo se lo reveló a una de nuestras subordinadas justo antes de que ella cayera inconsciente. Hasta la fecha, nadie ha logrado verlo. Las caravanas simplemente terminan hechas pedazos, con cortes de una limpieza milimétrica. Acto seguido, la mujer de cabello púrpura chasqueó los dedos. Un proyector se activó al instante, desplegando un holograma en el centro de la gran mesa. Mostraba montañas de cadáveres de Shuukis completamente descuartizados. Sospechamos que es el autor intelectual de la masacre de Shuukis, que ocurrió hace varios meses en las divisiones 7, 3 y 1, explicó con frialdad. Con un nuevo chasquido, la imagen tridimensional cambió de golpe.
Esta vez, proyectaba los restos destrozados de los vehículos de transporte y a varias mujeres del escuadrón tendidas en el suelo, rodeadas de escombros. Al observar la crudeza de la escena, Belle abrió los ojos desmesuradamente, dominada por el pavor. Si bien era plenamente consciente de que el pelirrosa estaba detrás de esos asaltos, nunca había presenciado con sus propios ojos el nivel de destrucción que dejaba a su paso. Ren chasqueó los dedos por tercera vez, y el holograma volvió a parpadear, revelando el interior de una cueva escarpada. En el fondo, destacaban formaciones de piedra talladas de tal modo que simulaban ser mobiliario. Encontramos esto ayer. Todo indica que este lugar ha funcionado como su refugio temporal, detalló la capitana, señalando la proyección. Llegamos a esa conclusión debido a que los muebles de roca presentan cortes tan perfectos que solo podrían haber sido ejecutados por ese individuo. A partir de la evidencia, hemos deducido varias cosas. Primero, posee alguna herramienta que le permite rebanar objetos y personas con extrema facilidad. Segundo, si no asesina a las mujeres del cuerpo especial antidemonios con las que se cruza, es por pura voluntad propia. Y tercero, posee una velocidad lo suficientemente monstruosa como para efectuar los ataques sin ser detectado. Hizo una breve pausa, apoyando ambas manos sobre la mesa para enfatizar la gravedad del asunto. Ignoramos con exactitud qué clase de entidad es, pero lo único certero es que debe ser eliminado. En estos últimos días se ha dedicado a robar múltiples cargamentos de duraznos destinados a la exportación, lo que nos hace teorizar que se trata de algún tipo de terrorista refugiado en Mato, el cual, posiblemente, cuenta con una vía de escape hacia el exterior. Mientras Ren continuaba exponiendo los pormenores operativos para la captura, la respiración de Belle se volvía cada vez más superficial. Sus manos, ocultas bajo la mesa, temblaban sin control. Nunca imaginó que los altos mandos le otorgarían semejante nivel de prioridad a las acciones del hechicero. De pronto, el peso de la realidad cayó sobre sus hombros. Si el resto del cuerpo militar llegaba a descubrir que ella lo estaba encubriendo, el castigo por alta traición superaría cualquiera de sus peores pesadillas. Transcurrieron varios minutos tras aquella alarmante revelación, y el hilo de la conversación viró rápidamente hacia la otra gran amenaza latente en Mato: los dioses del trueno. En cuanto el escrutinio se alejó de su cuna, Belle volvió a desconectarse del entorno. Escuchaba las deliberaciones de Ren y de las demás líderes como un murmullo lejano y difuso. No obstante, el alivio inicial pronto fue sustituido por una nueva oleada de terror. Por un instante, había olvidado por completo la inminente reprimenda que le aguardaba tras la humillante derrota de su unidad frente a tales entidades. Mientras su mente proyectaba múltiples escenarios catastróficos en los que el rey de las maldiciones arruinaba su vida, la voz de la capitana suprema la arrancó de sus cavilaciones de manera tajante. Belle, la responsabilidad de la derrota del tercer escuadrón ante los dioses del trueno recae exclusivamente en su capitana, declaró la capitana del 10º escuadrón, con la misma naturalidad con la que haría un comentario trivial. La aludida se quedó paralizada. Trató de formular una respuesta coherente, pero solo logró balbucear sílabas inconexas, incapaz de articular una sola palabra frente a la presión de la mirada de su superior. No te preocupes, Belle, añadió Ren, esbozando una sonrisa afable. Apoyó la barbilla sobre sus manos entrelazadas y continuó con tono calmado. Yo, personalmente, me encargaré de reentrenarte. Tranquila, llevaremos a cabo las prácticas dentro de la barrera de Gina. Te aseguro que tus heridas sanarán rápido cuando terminemos. Al escuchar aquellas palabras, la peliceleste comenzó a temblar de forma descontrolada. Las lágrimas de pavor acudieron a sus ojos al rememorar las brutales sesiones de instrucción con la líder suprema, recordando vívidamente cómo ésta la utilizaba como un simple saco de boxeo cada vez que se presentaba la oportunidad. En ese instante, una nueva intervención cortó la tensión en la sala. Tengo un comentario, anunció una joven de estatura promedio, poseedora de unos severos ojos rosados y una larga cabellera plateada que le caía hasta los muslos. Era Kyouka Usen, la capitana del 7º escuadrón. La recién llegada apoyó una mano sobre la superficie de la mesa y, con una actitud marcadamente autoritaria, prosiguió. Esperar a que el enemigo venga por nosotras resultará demasiado lento. En su lugar, deberíamos estructurar una operación ofensiva para aniquilar tanto a los dioses del trueno como a Ryome en su cuna.
Ren, sin perder la compostura, jugueteó distraídamente con sus dedos antes de dirigir una mirada condescendiente a la peli plateada. Todavía existen demasiadas incógnitas en torno a Sukuna y a los dioses del trueno, replicó la capitana suprema con voz serena. Desde que asumí el mando, el índice de desastres en Mato ha descendido considerablemente gracias a esta táctica. Además, aguardar a que nuestros adversarios tomen la iniciativa y cometan un error estratégico resulta mucho más eficiente. Por consiguiente, mantendremos la misma doctrina operativa que he implementado desde mi ascenso. Frente a la rotunda negativa, Kyouka se reclinó en su asiento y cruzó los brazos, exhibiendo una evidente molestia en su expresión. Por su parte, Bell observaba la interacción en silencio, cuestionándose internamente si alguien, a excepción de Ren, poseía la fuerza necesaria para hacerle frente a la maldición. Al final, cerró los ojos con pesadumbre mientras se lanzaba de espaldas contra su asiento, concluyendo para sus adentros que, sin importar la situación, siempre terminaba a merced de personas abrumadoramente poderosas y, sobre todo, extremadamente crueles con ella. De manera simultánea a los aprietos de Bell, el rey de las maldiciones descansaba sobre un montículo de cadáveres. Masticaba con lentitud otro de aquellos peculiares frutos mientras contemplaba el paisaje agreste con absoluta serenidad. Estas mujeres resultaron extremadamente fastidiosas. La chica que poseía una habilidad similar al discurso maldito estuvo a punto de incinerar mi ropa, comentó Sukuna en voz alta, examinando su entorno. Aunque me habría resultado interesante analizar la técnica de cada una de ellas. El pelirrosa tragó el último trozo de pulpa antes de reanudar su monólogo. No planeaba quedarme quieto a recibir sus ataques de lleno. Acto seguido, la maldición descendió de la pila de cuerpos con un salto ágil y aterrizó sobre la tierra firme. Se sacudió el polvo acumulado en sus prendas con un par de palmadas secas. Espero que, para cuando esa mocosa regrese, ya haya comprado las galletas. Estas frutas son inútiles incluso para mitigar el hambre, pensó el hechicero, con un deje de irritación tiñendo su voz interna. Por otro lado, a escasos metros de los cuerpos inertes, reposaba una computadora portátil parcialmente destruida. Su pantalla, aún encendida y parpadeante a pesar de los daños, exhibía un archivo abierto. El documento mostraba las fotografías de todas las capitanas de escuadrón antidemonios junto a los parámetros de un elaborado plan de ataque dirigido contra ellas y el resto del cuerpo especial antidemonios. A medida que el rey se alejaba del área de combate, reflexionó sobre el reciente altercado. Aquellas adversarias se habían convertido en las primeras víctimas letales a manos suyas desde su llegada. Si bien su objetivo principal en las batallas de este mundo no consistía en exterminar a sus oponentes, dejarlas con vida habría representado una amenaza logística inaceptable. Además, el pelotón había lanzado una ofensiva a matar, sin dejarle otra alternativa táctica. En especial la combatiente con la capacidad de transmutar objetos en explosivos, quien casi se inmola junto a él durante el asedio. El avance de Sukuna continuó con aparente normalidad. El simple aburrimiento lo había impulsado a realizar un recorrido de reconocimiento por los territorios de la 10ª división, una decisión fortuita que derivó en la inevitable confrontación con el escuadrón. Mientras su silueta se desvanecía lentamente entre la cortina de polvo levantada por el viento, se hizo evidente que sostenía un extraño sobrecerrado entre sus dedos. Al mismo tiempo, a sus espaldas, la pantalla agrietada de la computadora portátil cambió bruscamente a un tono rojizo parpadeante, ejecutando la secuencia de activación de un programa desconocido. Por otro lado, la reunión de capitanas prosiguió con su curso habitual. El tema central se desplazó hacia la reciente incorporación de un nuevo miembro al cuerpo especial antidemonios. Yuki Wakura. Se trataba de un joven de ojos azules y cabello corto azabache, peinado con una raya en medio de la cual sobresalían dos mechones erguidos que recordaban a un par de antenas. Su integración representaba un hito, al ser el primer hombre en formar parte de las filas. Sin embargo, debido a que la efectividad de la habilidad de una de las capitanas dependía directamente de él, el proceso burocrático fue inusualmente ágil. Mientras las líderes deliberaban sobre el nuevo recluta, Bell se sumía nuevamente en sus preocupaciones. Su mente oscilaba entre el inminente y brutal entrenamiento que le esperaba bajo la tutela de Ren, y la urgencia de regresar al cuartel antes que sus subordinadas.
Necesitaba preparar una explicación coherente sobre la presencia de Sukuna antes de que alguien más lo descubriera. Tenía demasiados frentes abiertos y muy pocas soluciones a mano. Ren-sama, es una emergencia. Exclamó de pronto una joven de baja estatura y cabello rubio ondulado, quien irrumpió en la sala vistiendo el uniforme estándar y luciendo dos horquillas cerca de su ojo izquierdo. ¿Qué sucede, Hina? Inquirió la pelipúrpura, manteniendo una calma inquisitiva. En este preciso instante, un ejército de Shuukis se dirige hacia aquí para atacarnos, informó la recién llegada. Acto seguido, el holograma en el centro de la mesa se actualizó para mostrar imágenes en tiempo real de una horda masiva de criaturas avanzando en dirección a su posición. Son demasiados, murmuró Bell, cuyo cuerpo comenzó a temblar visiblemente ante la escala monstruosa de la amenaza. En ese momento de tensión, Yakumo Eso, la capitana del quinto escuadrón, se aproximó a la peliceleste. La mujer, de cabello corto negro con reflejos morados y ojos rojos, comenzó a manosearla, invadiendo su espacio personal y aumentando drásticamente su nivel de ansiedad. No te inquietes, Beltan, comentó la peli morada con ligereza. Todas las capitanas estamos reunidas en este lugar. No tienes nada de qué preocuparte. A pesar de las súplicas entrecortadas de Bell para que se detuviera y de las miradas de evidente incomodidad que intercambiaron las demás presentes, Yakumo ignoró las señales de rechazo y continuó con su actitud invasiva mientras la situación de emergencia se desarrollaba en las pantallas. Esto no puede ser, murmuró Hina, con la mirada fija en la pantalla de su tableta. Al notar la alteración en su voz, la capitana Ren se tensó de inmediato e inquirió qué estaba ocurriendo. Algo acaba de atacar la base del octavo escuadrón. Acabamos de recibir el reporte de sus integrantes, explicó su subordinada con evidente preocupación. Además, los videntes han detectado lo que parecen ser figuras humanoides a 4 kilómetros al sur. La noticia impactó de lleno en Bárbara Pilipenko, la capitana del octavo escuadrón. La joven extranjera, de cabellera rubia trenzada hacia el costado izquierdo y profundos ojos verdes, apretó los dientes mientras el adorno rojo de su cabello vibraba ante su agitación. Todo esto está resultando demasiado extraño, reflexionó la capitana Yamashiro para sí misma, con el ceño fruncido por la sospecha. Sin perder un segundo más, Ren comenzó a impartir instrucciones con voz de mando. Konomi, Mira, Yakumo y Fubuki. Intercepten a los Shuukis que se aproximan, ordenó la capitana suprema. Las 4 mujeres acataron la instrucción al unísono, abandonando la sala sin emitir una sola queja. Acto seguido, Ren continuó distribuyendo las tareas de defensa. Kyouka, tú me acompañarás al punto donde se avistaron esas figuras. En cuanto a ustedes, añadió, dirigiendo su mirada hacia las oficiales restantes. Tenka, traslada a la capitana Pilipenko a su cuartel para evaluar los daños. Y tú, concluyó, volviéndose hacia la peliceleste con una sonrisa gélida que le erizó la piel, acompañarás a la capitana del sexto y octavo escuadrón. Nada más terminar de hablar, Ren Yamashiro comenzó a elevarse por los cielos, impulsada por su propio poder. Mientras tanto, la capitana del sexto escuadrón, Tenka Izumo, una joven de ojos azules y cabello corto de un tono rubio platino, procedió a abrir un portal dimensional con destino al cuartel del octavo escuadrón. Por su parte, Bell comenzó a sudar frío. El pánico la atenazaba desde adentro, pues su instinto le gritaba quién era el verdadero causante de aquel desastre. Por otro lado, el rey de las maldiciones emergía de la entrada principal del octavo escuadrón con una parsimonia aterradora. Utilizando sus brazos inferiores, sostenía con fuerza a 2 mujeres que parecían estar inconscientes por el cuello de sus uniformes, manteniéndolas suspendidas en el aire como si carecieran de peso. La primera era una joven de piel oscura con una trenza kilométrica recogida en una coleta. La segunda, una mujer alta y de complexión atlética, cuyo cabello caía en una coleta lateral. Acto seguido, y sin mostrar el más mínimo atisbo de remordimiento, Sukuna las arrojó hacia el exterior con violencia. Ambas impactaron contra el suelo, permaneciendo con vida pero exhibiendo heridas de extrema gravedad que les impedían reaccionar. Francamente, han resultado bastante divertidas, musitó el rey, mientras una sonrisa depredadora se dibujaba en su rostro. Pero en lo que respecta a enfrentamientos de corto alcance, yo soy el único soberano. Tras su sentencia, soltó una carcajada cargada de desdén y comenzó a dar media vuelta con la intención de reingresar a las instalaciones.
Sin embargo, antes de que pudiera dar siquiera el primer paso, se detuvo en seco. Percibió de inmediato, justo a sus espaldas, la irrupción de dos presencias poderosas y una conocida que acababan de materializarse en el lugar. Lejos de mostrar preocupación, el hallazgo provocó que la expresión del pelirrosa se transformara en una mueca de auténtica euforía. Se mantuvo inmóvil un segundo, disfrutando del flujo de energía que emanaba de sus nuevos visitantes, mientras su sonrisa se ensanchaba ante la promesa de un nuevo desafío. Lentamente, el rey de las maldiciones comenzó a rotar la cabeza hacia las intrusas, encontrándose cara a cara con ellas. Durante unos breves y gélidos segundos, Sukuna clavó una mirada asesina en Belle. El impacto de su intención hostil fue tan fuerte que la joven dio un respingo de puro terror. Acto seguido, el pelirrosa desvió su atención hacia las otras dos mujeres. La primera presentaba unos ojos azules penetrantes y un cabello corto de un tono rubio platino. La segunda, de rasgos extranjeros, lucía una larga cabellera rubia trenzada hacia el flanco izquierdo, adornada con un accesorio rojo que destacaba sobre sus ojos verdes. El silencio se prolongó de forma tensa. Para las capitanas, la figura que se erguía ante ellas desafiaba cualquier explicación lógica. La anatomía antinatural del soberano de las maldiciones les producía una repulsión instintiva. Ella debe de ser Tenkaizumo, reflexionó Sukuna en su mente mientras escrutaba a la líder del sexto escuadrón. Y la que la flanquea es Bárbara Pilipenko. El rey se humedeció los labios con un gesto depredador. Esto será divertido, pronunció la maldición para sus adentros, imaginando la violencia del enfrentamiento que se avecinaba. De las tres, la única capaz de darme muerte es Belle, analizó el pelirrosa en su pensamiento. Su mente retrocedió unos minutos, rememorando el hallazgo en la habitación de la capitana del octavo escuadrón. Debajo de la cama había encontrado un folder confidencial que contenía fotografías, nombres y descripciones detalladas de las habilidades de cada líder, a excepción de Ren Yamashiro y la propia Bárbara. Poseer una información tan sensible le había generado múltiples interrogantes, pero gracias a ese descuido, ahora conocía casi todos sus secretos. Mientras tanto, Sukuna mantenía el sobre oculto bajo sus ropajes, sujeto con firmeza por su mano inferior derecha. Si elimino a Belle de la ecuación, las otras dos caerán sin resistencia, continuó razonando el rey de las maldiciones en su mente. No puedo permitir que permanezca consciente. Si logran coordinar un plan aprovechando la teletransportación de la capitana del sexto escuadrón, la mocosa podría asesinarme. A pesar de haber convivido con ella un tiempo considerable, su desconfianza natural se había acrecentado al descubrir que Belle le había mentido sobre la naturaleza exacta de su técnica. Nunca me dijo que su habilidad representaba una ejecución segura si se cumplían las condiciones, se dijo Sukuna a sí mismo en su pensamiento. Tendré que deshacerme de ella antes de que la obliguen a acercarse para quitarme la vitalidad. Irónicamente, el rey no tenía la intención de masacrarlas en ese momento. Su incursión original solo tenía como fin el robo de unas galletas. No pensó que un capricho tan simple ameritara el despliegue de la élite militar. Transcurrieron unos segundos más en los que ninguno de los cuatro se atrevió a realizar el menor movimiento. No solo aguardaban para descubrir quién daría el primer golpe, sino que estaban paralizadas por la presión opresiva que emanaba del rey, una energía cuya intensidad era comparable a la de la mismísima Ren. Semejante revelación las descolocó por completo. Bárbara desvió la mirada de reojo hacia sus subordinadas caídas, notando que, a pesar de los múltiples cortes y la sangre, seguían respirando con regularidad. Observó con desconcierto que no presentaban heridas fatales. En su lugar, mostraban cicatrices en zonas donde los ataques deberían haber sido mortales. Es imposible que hayan cicatrizado tan rápido, reflexionó Bárbara en su mente, sumida en la confusión. Y si esas marcas fueran antiguas, yo ya las habría notado antes de la batalla. Tranquila, estarán bien, pronunció el rey en voz alta, rompiendo el silencio con una sonrisa que obligó a las tres mujeres a clavar sus ojos directamente en los suyos. Utilicé mi técnica maldita inversa para curarlas, así que no morirán por ahora, explicó Sukuna en voz alta, manteniendo un tono casual. Solo necesitan descansar un poco. Tras pronunciar aquellas palabras y ante la mirada atónita de las presentes, el rey desapareció de su campo de visión en un parpadeo.
Antes de que pudieran procesar el movimiento, Sukuna se materializó frente a Bell, situando su mano derecha con precisión sobre el abdomen bajo de la capitana. Tanto las demás oficiales como la pobre Bell contemplaron la escena anonadadas, pero la velocidad fue tal que nadie pudo reaccionar a tiempo. En ese instante, el rey ejecutó su técnica, cortar, sobre ese punto fijo. El impacto mandó a la capitana del tercer escuadrón a volar varios metros por el aire. Esa zona de su cuerpo quedó seccionada en un patrón de cuadros perfectos, pero ella seguía con vida. El plan es inmovilizarla, no matarla, razonó Sukuna para sí mismo en su pensamiento. Gracias a su capacidad de regeneración, puedo estar seguro de que la chica no morirá de inmediato, aunque cuento con tiempo limitado. Debo acabar con las otras dos rápido para luego ir a asistirla. El rey dio rápidamente la media vuelta para iniciar su asalto, cuando, en ese instante, una luz cegadora lo envolvió por completo. Sukuna parpadeó desorientado. No lograba comprender qué estaba ocurriendo. El resplandor lo rodeaba desde todos los ángulos, impidiéndole ver siquiera un centímetro más allá de sus propios dedos. Entonces, una voz firme y serena rompió el silencio desde algún punto frente a él. «Noble catedral, panteón», pronunció la capitana Pilipenko en voz alta, con un tono reverente, como si estuviera oficiando una ceremonia sagrada. Al escuchar aquellas palabras, el pelirrosa reaccionó con presteza. Utilizando uno de sus brazos inferiores, realizó un sello de manos para invocar su energía maldita y formar un velo protector antes de que aquella técnica terminara de manifestarse. Sukuna entrecerró los ojos, intentando adaptarse al brillo. Cuando la luz finalmente se disipó, bajó la guardia unos instantes para observar su entorno con genuina curiosidad. El cielo rojizo y las formaciones rocosas de Mato habían desaparecido. Ahora se hallaba en el interior de lo que parecía una iglesia inmensa. Altas columnas de piedra, vitrales que filtraban una luz tenue, y un silencio sepulcral que lo envolvía todo. Al girar la cabeza, se topó con una estatua gigantesca de una mujer. Por su atuendo, imaginó que se trataba de una de las capitanas. La figura tallada miraba hacia el frente con una expresión serena y una pose marcadamente militar. Cuando el rey volvió a girar el rostro, se vio frente a frente con las dos mujeres. Ambas permanecían de pie, con los brazos ligeramente separados del cuerpo y la mirada fija en sus ojos rojos. Por su parte, Bárbara se encontraba sumida en la confusión. Su plan original consistía en encerrar a Sukuna mientras Tenka permanecía fuera para salvaguardar a Bell. No comprendía qué hacía la capitana del sexto escuadrón dentro de la catedral. A juzgar por la sonrisa de este ser, él es quien impide que logre sacar a Tenka, concluyó Bárbara en su mente, con frustración. La única forma de escapar es que yo desactive la habilidad o que logremos matarlo. Sin embargo, su mayor preocupación seguía siendo el estado de la capitana del tercer escuadrón. No se preocupen por la mocosa, empezó a decir el rey en voz alta con un tono burlón, dejando escapar una risa corta. Ella está bien. Se encuentra en la frontera entre esta cúpula y el velo que cree. Cuando deshagas tu habilidad, ella volverá al mismo punto. El rey soltó un chasquido con la lengua mientras examinaba los detalles arquitectónicos del lugar. Es algún tipo de dimensión independiente, ¿no es así?, continuó Sukuna en voz alta. Entonces no es lo que yo pensaba. Me has traído a un plano fuera del espacio actual. Mi velo la mantendrá en el límite para que no le pase nada. Debe estar pegada a una de las paredes exteriores ahora mismo, así que no te inquietes. Tenka permanecía en silencio, intentando descifrar las verdaderas intenciones de Ryomen. Mientras tanto, Bárbara no podía ocultar su sorpresa ante la rapidez con la que el enemigo había analizado la naturaleza de su técnica. Sukuna siguió observando el lugar con tranquilidad antes de retomar la palabra. ¿Tu habilidad consiste solo en encerrar a tu oponente?, preguntó el rey en voz alta. No veo la utilidad si tú misma te quedas atrapada dentro. Debe haber algo más. ¿Qué es? La capitana del octavo escuadrón no respondió de inmediato. Estaba desconcertada. Según las reglas de su habilidad, el segundo escenario debería haberse activado automáticamente. Si el séptimo escuadrón nunca reportó haber interactuado con él, por lógica este ser debería desconocer la existencia de Kyouka, razonó Bárbara en su pensamiento. Esto es muy extraño.
Puedo explicarte cómo funciona mi habilidad si tanto lo deseas, contestó la mujer en voz alta, con una frialdad absoluta. Sus palabras provocaron que Sukuna soltara una sonrisa amplia, mostrando los dientes con suficiencia. Nadie sería lo suficientemente idiota para entregar información sobre su propia técnica, se dijo la maldición en su mente mientras entrecerraba los ojos. Eso significa que revelar su funcionamiento le beneficia de algún modo, o que hay una trampa detrás. No hay otra opción. Sukuna se llevó una mano al rostro y apoyó los dedos sobre su mandíbula, fingiendo estar pensativo. Notó que la mujer parecía confundida por algún detalle que no había ocurrido según sus previsiones, pues sus cejas se fruncían ligeramente. Si no te molesta, expresó el rey en voz alta con una sonrisa pícara, explícame tu habilidad. Me muero de ganas por saber cómo funciona semejante teatro. Claro, respondió Bárbara en voz alta, recuperando la compostura. Los efectos que reciba el individuo dentro de este recinto dependen enteramente de cómo perciban a Kyoka-sama. Sukuna levantó una ceja. Era la primera vez que oía algo tan peculiar. La capitana continuó con entereza, como si estuviera recitando un manual de instrucción. Si todos los presentes sienten respeto por Kyoka, la catedral sanará y recuperará a todos los que están dentro, explicó la mujer en voz alta. Si hay alguien que no sepa lo suficiente sobre ella, toda forma de conflicto quedará prohibida durante una hora y será informado sobre sus virtudes. Si hay alguien a quien no le guste Kyoka, todos los que tengan sentimientos positivos hacia ella obtendrán un aumento de poder. Además, yo puedo otorgar a los aliados una habilidad adicional. Hizo una breve pausa y su rostro se endureció. Y finalmente, si alguien blasfema el nombre de Kyoka en un grado atroz, el poder del panteón se intensificará y la estatua cobrará vida con el único propósito de aplastar al ofensor, sentenció Bárbara en voz alta. El rey sonrió ante tales declaraciones, pero la mujer aún no había terminado. Alzó un dedo para enfatizar su punto final. Hay un límite de individuos para entrar, y los valores de honestidad y valentía son recompensados con un impulso de habilidades, concluyó la capitana en voz alta. Sukuna llevó una mano a su barbilla y reflexionó sobre lo dicho. Sus dedos acariciaban su mandíbula mientras sus ojos rojos recorrían la estatua y los vitrales. Finalmente, bajó la mano y soltó un suspiro divertido. Entonces es por eso que me contaste tu habilidad, ¿no? Comentó el rey en voz alta, con un tono analítico. Te beneficia de sobremanera explicarla. Si eres sincera, obtienes un aumento de poder. Sukuna se sentó en el suelo con absoluta naturalidad, cruzando las piernas mientras apoyaba la mandíbula contra su brazo en una postura relajada. Existe algo similar en mi mundo. Revelar información a cambio de un incremento de fuerza, murmuró el rey para sí mismo en voz alta. Es fascinante. Mientras tanto, las capitanas lo observaban con evidente confusión ante su actitud despreocupada. Mi nombre es Ryomen Sukuna, el rey de las maldiciones, empezó a proclamar en voz alta, provocando que Bárbara entrecerrara los ojos con sospecha. Soy un ser humano convertido en objeto maldito que se manifestó en este lugar hace poco tiempo. Mis técnicas funcionan en base a la energía maldita y poseo una cantidad descomunal de la misma, lo que me permite ejecutarlas a su máximo potencial casi de forma indefinida sin agotar mis reservas. El rey levantó una mano como si estuviera impartiendo una cátedra. Ambas mujeres prestaban una atención absoluta, aunque la capitana Pilipenko comenzaba a mostrar signos de inquietud. Ella ya había deducido lo que el rey pretendía. Mi técnica maldita se basa en el corte y posee dos variantes. Cortar y desmantelar, explicó Sukuna en voz alta. La primera se utiliza para ataques a distancia con una potencia fija. Para ejecutar la segunda, necesito establecer contacto físico con mi oponente, pero a cambio, la fuerza del tajo se adapta automáticamente a la resistencia y al refuerzo de energía de mi adversario. Sukuna hizo una breve pausa para enfatizar su siguiente punto. También cuento con la técnica maldita inversa, continuó el rey en voz alta. Esta me permite regenerar cualquier daño de forma inmediata y efectiva. Incluso puedo aplicarla en otros para sanarlos. Mis capacidades físicas pueden aumentar exponencialmente según mi refuerzo de energía. Además, añadió con una sonrisa maliciosa, poseo la expansión de dominio. Es, básicamente, una cúpula como esta, pero sin barreras físicas. Dentro del dominio se activa el golpe seguro.
Todo aquel que esté en su radio recibirá mis ataques sin oportunidad de esquivarlos. El rey mostró sus manos juntas, formando el sello que ellas reconocieron como Enma. Para ejecutar mi dominio, debo formar un sello de manos como este, sentenció Sukuna en voz alta antes de ponerse en pie. Concluyó finalmente la maldición, frente a la mirada preocupada de Bárbara. He jugado una carta suicida, pero tengo un plan, razonó Sukuna en su mente mientras se levantaba. He establecido 2 votos vinculantes. El primero a cambio de revelar casi todo mi arsenal, cualquier aumento de poder que reciba del panteón se volverá permanente en mí. El segundo es que la energía maldita condensada que obtuve al comer los duraznos desaparecerá a cambio de un incremento en mis estadísticas básicas. El rey era consciente de que este voto era una apuesta arriesgada. No sabía exactamente cuál sería la magnitud del aumento, por lo que su destino quedaba en manos del azar. Estaba entre la espada y la pared, habiendo revelado la totalidad de sus secretos a un enemigo al que, además, no planeaba asesinar, hacía que el voto fuera más parejo, pues toda esa información sería compartida con todo el cuerpo especial antidemonios, lo que significaba que Sukuna quedaría en una desventaja táctica permanente. El rey de las maldiciones se lo estaba jugando todo en un solo movimiento. Por otro lado, a varios kilómetros de donde había comenzado aquel enfrentamiento, la capitana Yamashiro se encontraba en el lugar exacto donde le habían informado sobre el avistamiento de las extrañas figuras. Yacía sentada sobre una roca, observando su celular con aire pensativo. Frente a ella se extendía la pila de cadáveres que el hechicero había dejado a su paso, junto a unas 7 esculturas de piedra con forma humana que habían servido de señuelo. No mucho después, Kyouka y Yuki llegaron al punto de encuentro. Ambos quedaron estupefactos ante la escena, asumiendo de inmediato que semejante carnicería solo podía ser obra de su líder. Al notar la perturbación en sus rostros, la mujer de cabello morado rompió el silencio con una calma gélida. Esto no lo hice yo. Fue obra de Ryomen Sukuna, declaró Ren en voz alta. La pelimorada se levantó con parsimonia y caminó hacia una de las efigies, rozando la superficie mineral con la yema de sus dedos. Estos cortes son perfectos, añadió la capitana suprema en voz alta. Todo aquí recuerda a la meticulosa cocina de un experto chef japonés. Mientras ella hablaba, Kyouka examinaba las rocas talladas con profunda confusión, mientras que Yuki, en su forma de bestia, observaba en silencio. Utilizó estas esculturas para engañar a la división de observación de Mato, explicó la líder suprema en voz alta. Estas fueron las figuras que los videntes detectaron a la distancia. Las creó para distraernos y ganar tiempo. La mujer se giró hacia sus subordinados. Una sonrisa perversa comenzó a dibujarse en sus labios. Sin embargo, lo que me resulta verdaderamente desconcertante es su capacidad para eludirnos, analizó Ren en voz alta. Me parece absurdo que en ninguno de sus ataques hayamos sido capaces de detectar su presencia en tiempo real. Lo que realmente me inquieta es que solo nos percatamos de sus movimientos horas después de los altercados, cuando el rastro ya está frío. Él sabía perfectamente que el escuadrón de observación fallaría. Esculpió estas piedras con siluetas humanas a propósito para burlarse de nuestra vigilancia. La pelimorada se acercó a Yuki y comenzó a acariciarlo con una suavidad mecánica, casi ausente, mientras seguía sumida en sus deducciones. Debe de poseer un método para bloquear nuestra detección, continuó la capitana suprema en voz alta. Las integrantes que sobrevivieron mencionaron que el cielo se tornaba oscuro antes de sus ataques. Eso confirma que tiene una técnica para ocultar zonas específicas del mapa, una barrera que nos mantiene ciegos hasta que ya es demasiado tarde. Kyouka procesó la información con sospecha evidente, mirando fijamente a la mujer de cabello morado. ¿Por qué afirma que la razón por la cual no asesina a nuestros integrantes es por pura voluntad propia? Preguntó la peliplateada mientras descendía del lomo de su compañero. Ren detuvo el movimiento de sus manos y soltó un suspiro cargado de una extraña fascinación. Hace apenas unos minutos recibí un informe, explicó la líder. Localizaron un depósito con los duraznos que él había sustraído. Eso significa que nunca intentó abandonar Mato.
Curiosamente, solo atacaba caravanas de suministros alimenticios. Actúa por instinto de supervivencia. La Capitana Suprema comenzó a elevarse en el aire, flotando sobre los dos presentes. En esas caravanas había documentos confidenciales sobre tratados y balances de exportación, añadió Ren mientras ascendía hacia el cielo. Jamás los tocó, a pesar de haberlos tenido a su merced. Sea lo que sea ese tal Ryo Sukuna, no busca el poder ni la conquista. Simplemente busca mantenerse con vida en este mundo. La pelimorada fijó su mirada en el horizonte antes de lanzar su sentencia final. Y yo, en mi deber como Capitana Suprema, me encargaré de extinguirlo, sentenció finalmente la mujer. Tras esas palabras, Ren partió velozmente por los aires hacia el cuartel central, dejando a Kyouka sumida en un mar de dudas frente al rastro de destrucción.